Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy comenzamos un nuevo libro de la Torá, un libro nuevo del Pentateuco, de lo que conocemos también como el Antiguo Testamento. Comenzamos ahora con el libro de Éxodo. Recuerden que habíamos terminado ya la semana pasada el libro de Génesis. Estuvimos hablando un poquito sobre José, la historia de José, y vimos algunos aspectos de la vida de José y también de sus hermanos. Obviamente, hoy comenzamos un nuevo libro, el cual también va a ser un lindo desafío poderlo entender en su contexto y también aprender los mandamientos que se encuentren en el libro de Éxodo. Esta porción que nos corresponde comenzar ahora es desde el capítulo 1 de Éxodo, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 1. Es una porción un poquito extensa, pero recuerden, no vamos a tomar todos los 6 capítulos, sino que nos vamos a enfocar en este estudio. Me gustaría enfocarnos en el capítulo 1 y algunos versos del capítulo 3. Es bien interesante este libro de Éxodo, ya que, como les decía en el estudio de la semana anterior, es sorprendente ver que hay un silencio ahora entre la muerte de José y el primer capítulo del libro de Éxodo. Podemos decir que, recuerden, esto es algo que tenemos que tener en mente, familia. La Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Y entonces hay algo que tenemos que entender y tener y comprender, que el libro de Éxodo tiene un contexto. ¿Quién es la audiencia original? ¿A quién fue escrito este libro? Obviamente hay mucho que podemos aprender, pero para poder entender la narrativa del libro de Éxodo, y esto es algo, de esto algo hablamos en el ciclo pasado, cuando marcamos un precedente como una introducción al libro de Éxodo y principalmente el contexto del libro de Éxodo. Y llegamos a la conclusión que el libro de Éxodo fue escrito ¿para quién, familia? A ver, ¿para quién fue escrito el libro de Éxodo? ¿Quién fue la audiencia original? Israel, exactamente, el pueblo prometido. Israel, un Israel que estaba saliendo ¿de qué? De la esclavitud. ¿Se imagínense que ahora este libro de Éxodo, entre el libro de Éxodo, el primer capítulo y el último capítulo de Génesis, en la historia, podemos decir, narrativa, hay aproximadamente 430 años de silencio? Pero obviamente, cuando empezamos nosotros a leer el capítulo 1, nos va a dejar ver un poquito de la situación de cómo fueron esos 430 años de Israel en Egipto. Recuerden que Abraham recibe la promesa de Dios de que su pueblo, su descendencia iba a bajar a tierras, iba a descender a tierras extranjeras y que desde ahí el Eterno los sacaría. Esa es la promesa que recibe Abraham. Y hoy estamos viendo en este libro de Éxodo, vamos a ver cómo el Eterno ahora cumple con la promesa de Abraham. El tema que predomina dentro de esta narrativa del libro de Éxodo, podríamos decir que sería dentro de la metodología de estudio que estamos usando. Recuerden, esto es lo que nosotros, la herramienta que usamos nosotros para poder entender y profundizar con un orden en las escrituras y no desviarnos de lo que dice literal y poder sacar el mayor provecho para aplicar a nuestras vidas. Dentro de la metodología de estudio, el tema que va a predominar sobre el libro de Éxodo, y esto lo hablamos en el ciclo pasado, va a ser la esfera de caos y orden, de caos y cosmos. El libro de Éxodo maneja mucho vocabulario que tiene que ver con la perspectiva o la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, principalmente la cosmovisión del mundo, o sea, la visión del mundo que tiene el mundo egipcio. En donde llegamos al precedente, al igual que en este ciclo, en el libro de Génesis, que el Eterno está tratando de que su pueblo, que se había sincretizado estos 430 años con Egipto, que muchas veces tenían que lidiar con este pensamiento dualista de creer en el Eterno, pero también pesaba lo que habían aprendido en Egipto, de reconfigurar ahora la cosmovisión de Israel y que Israel ahora crea y que obviamente reconozca que hay un solo Dios y que no hay una multiplicidad de dioses como en el mundo egipcio. Entonces, el libro de Éxodo, y esto es algo que vamos a estar viendo durante todo este ciclo, y cada vez que leamos el libro de Éxodo, tener en cuenta que el tema predominante es caos y orden, pero no solo caos y orden, sino que también honor y vergüenza, porque vemos que un pueblo que entró en vergüenza, podríamos decirlo, por José estuvo en honor, y ahora en esta narrativa de los primeros capítulos nos menciona que hay un pueblo que cae en vergüenza, que cae en opresión.
pero el Eterno reivindica el honor de este pueblo y lo libera de las manos opresivas de Faraón. O sea que el libro también de Éxodo contiene mucho de honor y vergüenza. Podemos ver este patrón de honor y vergüenza y obviamente vamos a ver ciertos patrones que se van a ir repitiendo. Recuerden que empezamos este ciclo hablando de el fin desde el principio, en donde vamos a ver que hay patrones, como por ejemplo el Éxodo, marcamos un patrón que se iba a repetir, un patrón que lo vivió Abraham, lo vivió Isaac, lo vivió Jacob, y hoy se está repitiendo con Israel saliendo de la tierra de Egipto. Obviamente, al ver estos patrones, nos ayuda a entender que también hay algo que va a suceder a futuro. Y esto es bien interesante porque estos primeros capítulos nos van a dar a entender y podemos comprender, considerando la metodología de estudio, lo que es el contexto cultural, el contexto histórico, arqueológico, caos y cosmos, honor y vergüenza, y al analizar la profundidad o ir un poquito más allá, desafiando nuestra mente un poquito más de lo que podemos entender literalmente o lo que hemos escuchado, vamos a poder ver que hay algunos patrones que se van a estar repitiendo. Y esto sirve, ¿sabe para qué, familia? Para que estemos atentos. La historia es narrada para que nosotros sepamos cómo va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque en la Biblia todo es cíclico, a un punto que es cíclico como una espiral, que va siempre en ascenso, nunca en descenso. Entonces, es algo que tenemos que nosotros enfocarnos. Entonces, vamos a comenzar con Éxodo capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 7, y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leer Éxodo capítulo 1 del verso 1 al 7, mi hermana. Y muchas gracias, Shabbat Shalom a todos, bendiciones. Y entonces leo. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró a su familia, con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Gracias, mi hermana, por leer. Y esto es bien interesante. Miren lo que había yo marcado y tengamos en mente el verso 7 y el verso 8. Estos versos son bien importantes porque nos van a marcar la situación en la cual Israel estaba viviendo durante estos 430 años, como les mencioné en el principio, donde los comentaristas dicen que algunos obviamente creen que Israel estuvo como esclavo 144 años, mientras que otro estuvo 80 años. O sea, hay como una pequeña, digamos, distintos puntos de vista con respecto al tiempo al que Israel estuvo como esclavos en Egipto. Pero vemos que dentro de estos 430 años, Israel no estuvo todo el tiempo como esclavos, sino que hubo entre 100 años, podemos decir un promedio entre 100 y 80 años que fueron esclavos. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo vivió Israel el mayor tiempo que vivió en Egipto? Esta es una gran pregunta porque nos va a ayudar a entender y conociendo también la historia de Israel y conociendo también nuestra conducta humana, ¿qué estuvo sucediendo? ¿Por qué ahora dice que se levantó un faraón, un rey que no conoció a José? Y lo primero que hace este faraón es
oprimir al pueblo, es hacer que el pueblo sea oprimido. Entonces, miren, vamos a tomar el verso 7. El verso 7 nos da una luz de cómo vivió la mayor parte del tiempo Israel en Egipto. Cuando nosotros vamos al verso 7 dice, y los hijos de Israel dice que se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea, wow, ¿a qué les hace acordar esto, familia? Este vocabulario, ¿a qué les hace? A ver, familia, los que también están en internet. Muy bien, acá dice mi hermana que le hace acordar a la promesa o más que nada la función que tenía Adán y Eva. Pero aquí más, el vocabulario también, no solo Adán y Eva, dice que se fructifiquen y se multipliquen. ¿A quién más les dijo esto Adonai? ¿A quién le dijo el Eterno que se multiplique y se fructifique? Muy bien, hermana, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es una promesa. Ok, entonces estamos viendo que Israel en la tierra prometida, no en la tierra, en este caso en Egipto, se está dando cumplimiento a la promesa de Abraham e Isaac. O sea que quiere decir que Israel en tierra extranjera está siendo bendecido, a tal punto de que vemos que todo esto comenzó con José como segundo al mando y que ellos llegaron en el momento de más, digamos, necesidad en la hambruna. La familia de José llega y ocupa un lugar de posición. Recuerden que José tenía digamos, una posición privilegiada, y no solo él, sino que también el faraón de la época de José, quien lo nombra, también le dice a José que ubique a su familia en lo mejor de la tierra de Egipto. Y que cuando el ciclo, en la porción pasada, vimos que tanto José como su padre Jacob recibieron a la hora de morir un trato como si fueran dignatarios extranjeros, o sea, se los trató con respeto, con honor. Entonces, vemos que Israel, en la mayor parte del tiempo de su estadía en Egipto, estos 430 años, la gran parte lo vivió en bendición, bendecidos. De acuerdo a lo que nos dice el verso 17, lo podemos asociar con Génesis capítulo 1, verso 28 y con Génesis 18, 18, en donde dentro de la promesa de Abraham y de Isaac, vemos cómo el Eterno le dice, multiplique, los voy a multiplicar y los voy a fructificar y van a qué? Van a bendecir a toda la tierra. Y en este caso vemos como José trajo bendición a todas las naciones, también a su familia. Y ahora vemos que dentro de este exilio, el Eterno está bendiciendo a Israel y haciendo que sean fructíferos, que se multipliquen, que sean fortalecidos en extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen autoridad. Y esto es algo que lo va a mencionar el faraón después. Dice, en el verso 8 dice que se levantó este faraón que no conoce a José, y él dice que seamos sabios con este pueblo, porque es mayor que nosotros y más fuerte que nosotros, dice. Esto es algo bien interesante. Entonces, si yo les pregunto cómo es la situación de Israel, podemos decir que es una situación en la que ellos están bendecidos. Pero ahora, si yo les pregunto, y si analizamos también la historia de Israel, ¿qué sucede con Israel cuando está bendecido? Cuando está en una situación cómoda, en una situación relajada. Ojo, que esto no quiere decir que el Eterno no quiere que estemos nosotros cómodos, que estemos bendecidos, sino que el problema es que no sabemos manejar la bendición. Que cuando el Eterno envía la bendición, ¿qué sucede? Lo vemos en Israel, en la historia de Israel, se pierde. ¿Qué se pierde? La bendición. Y también nosotros nos perdemos. Nos perdemos también nosotros. Y esto es algo que me llama mucho la atención y obviamente recuerden, la Biblia hay mucho vocabulario o mucha información que no nos va a dar porque no somos la audiencia original. Recuerden que se le está escribiendo este libro a un pueblo que salió de la cautividad, en el cual tiene muy patente la situación en la cual ellos vivieron la opresión y cómo Dios los libra de la mano de Faraón. Y que obviamente vemos que es un pueblo que al llegar al monte Sinaí, vamos a ver más adelante, el Eterno le da que una constitución, los nombra como una nación. Y esto es interesante porque
vemos que la situación entonces de Israel era una situación cómoda, una situación relajada, una situación que si no la sabemos manejar de bendición, ¿qué sucede? Empezamos a abrir puertas a que empezamos a sincretizarnos, a relajarnos en nuestra relación con Dios, a que como todo nos va bien, entonces mi intención baja a la hora de dirigirme al Eterno. Miren, hay algo que analizamos y me llamó mucho la atención en las porciones anteriores, la conducta de José. José todo el tiempo que hacía, por más que estuvo en bendición, igual que Jacob, ¿qué hizo? Agradecieron a Dios, siempre permanecieron con su mente en la promesa que Dios le dio. Por eso vemos que tanto José como Jacob le dicen, cuando ustedes se vayan a la tierra a la tierra prometida, entonces llévenme con ustedes, dice José. Jacob dice, cuando muera, no me entierren aquí, entiérrenme en la tierra prometida. Y es algo que nos llamó la atención porque vemos que Egipto era una tierra bendecida. Israel estaba siendo bendecido, José estaba siendo bendecido, pero ellos siempre tuvieron en mente la bendición y la promesa de Dios. Y vimos que las bendiciones eran pasajeras. Entonces, podemos ver que Israel está siendo bendecido, pero conociendo la historia de Israel, conocemos que hay una conducta que todo ser humano tenemos, que es cuando recibimos la bendición, nos relajamos. Y en ese relaje, en ese punto en que, bueno, nos acostumbramos a que todo nos vaya bien, a que tengamos abundancia, de que no pasan necesidades, de que lo que necesitamos lo tenemos, ¿qué sucede? Empezamos a relajar, empezamos a bajar nuestra guardia. Y esto abre puertas a que nos empecemos a sincretizar, a que empecemos a ser muy livianos en nuestra relación con Dios, en donde permitimos que empiece a entrar algo que se llama, bueno, mientras me respetan a mí, yo respeto a los demás, y empezamos a sincretizar y empezamos a relajarnos. Wow, familia. Y esto es algo que sucede. Y esto nos da a entender que algo que quizás sucedió con Israel, y cuando nosotros conocemos la historia completa, vemos que cada vez que Israel es bendecido y se relaja, ¿qué sucede? Viene el caos. El Eterno tiene que enviar el caos. ¿Para qué? Para sacudirnos y hacernos reaccionar de que, hey, no es por nuestras fuerzas que estamos bendecidos, sino que es por el Eterno. Algo que José siempre reconoció, que todo es por gracia a Dios. ¿Quién le daba la interpretación de los sueños? Dios. ¿Quién dio la sabiduría para administrar en estos 7 años de hambruna? Fue Dios. Y siempre estuvo José en su mente, Dios primero. Aunque muchas veces esto le trajo problemas, sí, pero él nunca dijo, por culpa de Dios pasó esta situación. Y esto es algo que podemos entender, familia, y algo que vemos a lo largo de la historia. Si nosotros vemos en Israel, está bendecido, Persia, libro de Esther, Israel está bendecido en Persia, tienen muchos privilegios, pero se relajaron. ¿Cómo nos damos cuenta que se relajaron? Porque la historia nos narra de que del total de los judíos que estaban expatriados en Babilonia, que después termina siendo el imperio persa, solamente el 5% vuelve a la tierra prometida. Entonces esto nos quiere decir que Israel, nosotros, tú y yo, tenemos esa costumbre de relajarnos, de sincretizarnos, de quedarnos cómodos. Y por ahí damos lugar a esto de que empezamos a mezclar nuestra forma de adorar a Dios, de hacer lo que a mí bien me parece y no lo que la Escritura dice o como Dios dice que quiere que lo adore. Y esto es algo que Israel lo pasó en la historia. Lo vemos en el libro de Esther. ¿Qué pasó en el libro de Esther? ¿Se levantó quién? Amán. ¿Y qué dijo? Hay que matar a todos los judíos. Familia, en el primer siglo no fue la excepción. En el primer siglo también sucede en el Imperio Romano. Vemos que Israel tenía, Judea tenía ciertos beneficios. A pesar de que había un imperio con una religión, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tenía sus sinagogas, el templo funcionaba, los romanos no molestaban. Pero, ¿qué sucede cuando vemos en el primer siglo, y lo podemos ver en la carta de Pablo?
que Pablo tenía que lidiar con qué, con este sincretismo, de empezar a mezclar la adoración a Dios con la adoración de las naciones. Y esto llevó a qué? A que el templo en el año 70 sea destruido, en que se levante un emperador llamado Tito y vaya en contra no solo de los judíos, sino que también de todos los creyentes en el Mesías Yeshua y destruya el templo. Vino el caos. O sea, vemos que siempre que hay bendición, si no la sabemos manejar, va a terminar en caos. ¿Por qué? Porque nos terminamos desviando nuestra vista de quien nos da la bendición. Ponemos más la vista en la bendición y no en el dador de la bendición. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención al analizar estos versos, al analizar la historia, al tener en cuenta el contexto de la historia de Israel, de cómo Israel vivió en la tierra prometida, por qué terminamos siendo exiliados, por qué Israel entra en este ciclo de bendición, caos, orden, caos, caos, orden, por una cuestión de que tenemos que aprender a lidiar y aprender a manejar lo que es la bendición. Cuando leemos del capítulo 8 al versículo 14, vemos que se levanta ahora el Eterno está, obviamente, si conocemos la historia, a buen entendedor, pocas palabras, entonces vemos que ahora el Eterno está permitiendo, recuerden que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces Dios está permitiendo que ahora se levante un faraón que desconoce a José. Esto es algo bien interesante. ¿Y qué dice? Dice, actuemos sabios con el pueblo, porque este pueblo es mayor y numeroso que nosotros, es más numeroso que nosotros. Entonces, dice, oprimámoslos a través de qué? De impuestos. Démosles trabajo forzoso. Y obviamente empezaron a esclavizar a los hebreos. Y esto a mí me llamó mucho la atención, familia. Y esto es lo que a mí me marcó el precedente de que muy probablemente el Eterno permite que se levante este faraón que no conoce a José, porque Israel se había sincretizado con Egipto. Se había relajado. Estaba muy cómodo, bendecido, veía la bendición, pero había quitado su vista del dador de la bendición. ¿Por qué? Porque si era un pueblo, miren, Israel era un pueblo más fuerte. Dice que se habían multiplicado, fructificado. Dice que eran fortalecidos en extremo. Si ellos, si la verdad, si ellos no hubieran, digamos, estado tan cómodos o tan mezclados con Egipto, yo creo que Israel se hubiera levantado en contra de este rey egipcio que quiso oprimirlos. Pero como ya estaban tan sincretizados, tan relajados, tan mezclados, podríamos decirlo, con el mundo, le fue fácil a este rey de Egipto, a este nuevo rey de Egipto, que él está aclarando, somos minoría, pero esta minoría, a un pueblo que, de acuerdo a lo que nos dice el verso 7, que se multiplicaba, que era fuerte, pero que a su vez podemos entender que se había sincretizado, le fue muy fácil al rey de Egipto doblegar a esta gran multitud que era el pueblo de Israel. Que a pesar de que el faraón intentó doblegar a este pueblo, se seguía multiplicando. ¡Wow! ¡Qué gran bendición que a pesar de que eran oprimidos, el pueblo se seguía multiplicando! Pero pareciera que Israel estuviera adormecido, estuviera anestesiado y no reaccionara que, siendo multitud, podían hacer algo en contra de este rey. Y al contrario, dice que llegaron al punto en que cuando el faraón, más adelante vemos que el faraón se confronta con Moisés y que dice, este pueblo está tan ocioso que quítenle la paja, pero pídanle la misma cantidad de ladrillos. ¿Y qué hace el pueblo? Sumiso y trata de cumplir con su cuota. ¿Qué nos dice esto? La condición en la cual Israel estaba viviendo, por más que sea un pueblo fuerte, se había acostumbrado. Estaban tan sincretizados con el mundo que quizás fue la posibilidad que tuvo esta minoría de poder doblegar a una gran nación dentro de una nación. Y esto es, podemos decir, algo que nos tiene que llamar la atención.
Y esto es interesante cuando nosotros analizamos el contexto. Vamos a ver el contexto, familia. Quiero compartirles con respecto a a cuanto al rey que no conoce a José. El libro de Éxodo mantiene el anonimato de los faraones que tuvieron trato con los israelitas. Y esto es bien interesante porque, como les digo, no se nos da mucha información, porque el punto no es quién fue el faraón, sino la condición de Israel. El mensaje que está recibiendo el pueblo para que no vuelva a repetir lo que ya sucedió en el Éxodo, la opresión. Entonces vemos que no se nos da mucha información, por lo cual no podemos determinar en qué tiempo de la historia egipcia sucedió todo esto. Sí sabemos que hubo un faraón que se levantó en contra de Egipto y hubo un faraón que extendió favor a José y a toda la familia de Israel. Como los registros egipcios no han preservado ningún relato sobre la presencia, la esclavitud o el éxodo de los israelitas, la identificación de estos faraones solo puede ser intentada con los vagos indicios que aparecen en las narraciones egipcias. En el siglo XVI y XVII, antes de la era común, gobernó el país un grupo conocido como los Hicsos, que no eran nativos de Egipto. Generalmente se piensa que el faraón a que se refiere este versículo representa al primero de los gobernantes Hicsos o al primero de los gobernantes egipcios después de aquellos que fueron expulsados. La diferencia sería de por lo menos 100 años, entre el 1950, 1650 o 1550 antes de la era común, o hasta 200 años. Si alguno de los primeros gobernantes Hicsos que hubiera tenido solo un control parcial, hubiera esclavizado a los israelitas. Y esto es bien interesante porque vamos a ver con respecto a quién es este faraón. No se nos da información, pero la historia egipcia nos narra que hubo una temporada en la cual hubo un gobierno que no era por egipcios y que algunos comentaristas entienden que es muy probable que el faraón que nombra a José era un hitso. Pero otros dicen que no, los que oprimen a Israel son los hitsos. Pero vemos que después de este gobierno hitso, de estos, podemos decir, gobernantes extranjeros en la tierra de Egipto, se levantan los mismos egipcios y vencen a este gobierno de extranjeros. Entonces, en ese transcurso de la historia es que sucede esto con José y también sucede el éxodo de Egipto. No sabemos, no podemos ubicarlo precisamente si fue cuando los hitsos fueron derrotados o cuando los hitsos tomaron el poder. Pero la cuestión es que hubo un faraón que el Eterno le permite oprimir a su pueblo. Y esto es algo bien interesante. Y otra cosa que es interesante, familia, cuando vemos el motivo de la esclavitud por el cual el faraón quiere y oprime al pueblo de Israel. El motivo por la esclavitud, y esto lo estoy tomando del contexto de John Walton sobre el Antiguo Testamento. El argumento para esclavizar a los israelitas fue que si no le eran aún, se unirían al enemigo y dejarían el país. O sea, dice, ¿cuál es el miedo que tiene el faraón? De que esta multitud se termine uniendo con sus enemigos. Entonces esto, dentro de la historia egipcia, nos puede ubicar en cuando los egipcios perdieron el poder en manos de los hicsos o los hicsos perdieron el poder y los egipcios lo tomaron. O sea, había un conflicto en este punto. Ya sea que los egipcios fueron vencidos por los hicsos o los hicsos fueron vencidos por los egipcios, no es la cuestión es que había un conflicto, en donde el faraón, el miedo que tiene es que los israelitas, al ser un pueblo fuerte, como dice, hay un pueblo que tenía autoridad, se fuera con los enemigos y los enemigos vencieran a este faraón y que se terminara el poder en Egipto. Entonces, ese es el mayor, poder, podemos decir, miedo que tenía este faraón, de que Israel se uniera a los enemigos y dejaran el país. ¿Por qué? Porque era podemos decir que Israel, al ser oprimido, se convirtió en la base de la pirámide de la sociedad egipcia, en donde el gran sistema de la élite egipcia funcionaba a base de ¿qué? De la opresión de los esclavos. Entonces, miren el miedo que tenía este faraón. No vaya a ser que esta multitud se nos vaya con el enemigo y perdamos la guerra, y que no solo eso, sino que perdamos nuestra fuente de mano de obra barata.
Los egipcios habrían querido retener la presencia israelita por razones económicas. Ya no solo sea económica, sino que ya el vocabulario que el faraón dice que se va a ir en contra nuestro, se va a unir con nuestros enemigos, es por una cuestión económica y estratégica militar, una cuestión de milicia. Y ahora entendemos por qué el Eterno, cuando lo saca a Israel de Egipto, lo saca como perdón, como un ejército, como un campamento de milicia. Porque todo esto tiene que estar, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es el contexto. Y algo bien interesante es cuando vamos al verso 11, que nos menciona un poquito, y esto nos puede llegar a ubicar dentro un poquito de la historia de los egipcios. Cuando dice que los hacía trabajos forzosos. El mero número de horas, hombres necesarias para mantener las gigantescas obras de ingeniería y los proyectos de construcción emprendidos por el mundo antiguo hacían que no fuera infrecuente el uso de mano de obra forzosa, o sea, de esclavos. Se la usaba como forma de impuestos. Por ejemplo, el pueblo común podía trabajar por un mes cada año sin recibir pago en el proyecto de edilicios oficiales. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo esclavos? Todo el tiempo tienen que estar trabajando en esa obra porque son los esclavos. Cuando se comprobaba que los proyectos del gobierno eran demasiado ambiciosos para el personal nacional y los prisioneros de guerra, y como era muy costoso contratar mano de obra, los grupos humanos vulnerables eran el blanco para el trabajo forzoso. Ahora entendemos por qué el faraón dice que vamos a tomar este gran pueblo y que como tributo, por eso dice que puso como regentes, como personas que recaudaban impuestos, para que el tributo que pagara Israel por estar ahora en la tierra de Egipto era que tenían que trabajar en estas obras monstruosas que hacían los egipcios y que se caracterizaban de hacer estas grandes obras arquitectónicas, las cuales demandaban mucha cantidad de mano de obra y tiempo de horas hombre en la construcción. O sea que no nos da digamos que los comentaristas no llegan a un punto determinado de la historia egipcia de cuando los israelitas estuvieron en la tierra. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que lo leí en el comentario de la Biblia tras las huellas del Mesías, que menciona que Flavio Josefo hizo un comentario sobre esto. Y el comentario que hace Flavio Josefo hizo una declaración que la verdad que es fascinante y que nos puede llegar a ubicar en un periodo durante o posterior a la era de Ramsés II. Ramsés II se caracterizó por la construcción, por ejemplo, de las pirámides que hoy nosotros conocemos, de la Esfinge, o sea que vemos que son obras monumentales, que hasta el día de hoy están presentes. Pero miren lo que dice Flavio Josefo, una declaración que es realmente fabulosa. Aunque imposible, dado desde el punto de vista histórico, pero Flavio Josefo dice, y con la construcción de pirámides tras pirámides, ellos, los egipcios, agotaron a nuestra raza. O sea que Flavio Josefo está, podemos decir, poniendo en lapso de tiempo de la historia de Israel en Egipto cuando se construyeron las pirámides, época de Ramsés II. Y esto lo dice en Antigüedad de los Judíos, libro 2, capítulo 9, párrafo 1. Flavio Josefo atribuye que este tiempo fue en el tiempo de cuando se levantaron las grandes pirámides. Miren, desde cuándo se tenían en consideración estas obras, que Flavio Josefo las tenía en mente, y él dice, por culpa de esas pirámides, los egipcios, dice que agotaron a nuestra raza, a nuestro pueblo. Wow, esto es algo que yo no lo tenía presente, pero cuando leí esto y busqué en la Antigüedad de los judíos, Antigüedad de los Judíos, libro 2, dice literalmente esto, Flavio Josefo. Él atribuye la construcción de las pirámides a la opresión de Israel, que como dicen los comentaristas, no se puede validar al 100%, pero nos da un lapso de tiempo, algo que estaba sucediendo en el mundo egipcio. Entonces, acá vemos cómo, obviamente, algo está sucediendo, el Eterno permite que Israel sea oprimido,
y sabemos que en la historia de Israel, si Dios lo permite, es porque Israel había entrado en un letargo, podríamos decirlo, se había acostumbrado a la bendición. Y vuelvo y repito, no es que sea malo estar bendecido, sino lo malo es no saber manejar la bendición. Y vemos que eh, esta historia se va a repetir a lo largo de la narración bíblica, y no solo en la narración bíblica, sino que también en el final de los tiempos. Es algo que va a volver a suceder. Vamos a ver cómo en el libro de Esther, como decíamos en el principio, se levanta una mano a oprimir el pueblo. Y el pueblo siente esa angustia. Y miren qué sucede cuando el pueblo es sacudido de su comodidad. ¿Qué hace el pueblo? Ayuna, clama, su intención de orar es distinta, porque familia, cuando estamos bien, nuestra oración, si nos ponemos a ver, es un poquito light, podríamos decir. Pero cuando estamos en angustia, cuando tenemos una necesidad económica, salud, algún problema que la verdad solo Dios nos puede ayudar, ¿cómo es nuestra oración? Con fuerza, con fe, lloramos, nos arrodillamos, clamamos, lloramos en angustia, un lloro que sale de acá adentro. Pero cuando está todo bien, ¿sucede lo mismo? No sucede lo mismo. Ahora entendemos por qué el Eterno muchas veces nos permite que nos envíen algún sacudón, algún apretón, porque el Eterno no es que Él no quiera que estemos bendecidos, sino que Él quiere que, como José, que en todo momento reconozcamos que es Él y no es por nuestras fuerzas, de que todo se lo debemos a Él, porque la verdad, ¿qué mérito tenemos nosotros para ser bendecidos? Ninguno. Ninguno, sino que por medio de su misericordia, de su bondad y por medio de Yeshua, nuestro Mesías, tenemos la bendición de poder decir, Señor, perdónanos. Y que Él como un Padre bueno nos bendiga y nos cuide y nos escuche. Pero como todo padre, cuando nosotros somos un poquito rebeldes, ¿qué sucede? Va a dejar que nos estampemos contra la pared por nuestra rebeldía, pero Él va a estar ahí para levantarnos y decirnos, hijo, te dije, vuelve a mi camino. Y por algo te dije, no hagas eso. ¿Querías hacerlo? Bueno, lo hiciste. Pero el papá o la mamá nunca deja solo a sus hijos. Está atento, está mirando, está viendo cómo actúan sus hijos. Y obviamente muchas veces va a permitir que vengan esos momentos de angustia. Y eso estamos hablando cuando un papá o mamá a nivel así, relación personal, relación horizontal. Sucede que muchas veces mamá y papá dejan que los hijos hagan, pero ellos están cerca esperando a que cuando ese muchacho o muchacha clame, papá y mamá extiende la mano y le dice, aquí estoy. Bueno, así hace nuestro rey. Así hace Dios. Entonces vemos como en el libro de Esther se levanta una mano y oprime al pueblo. ¿Y el pueblo qué hace? Angustia, clama, ayuna por 3 días y son libertados. Y hacen que el rey tenga favor, o sea, Esther tenga el favor del rey y haga un edicto en donde dice que, bueno, ahora, como yo no puedo eliminar el edicto que firmé con Amán, ahora firmo un edicto en donde ustedes se pueden defender y pueden volver a la tierra prometida. ¿Y qué hace el pueblo? La gran mayoría se queda en Persia, mientras, como les decía al principio, un 5% regresa con Esdras, con Zorobabel, con Nehemías. Y no solo que cuando regresan, eh, ese poco, sino que ellos tenían una función que era reedificar el templo. Vuelven, pero tardan 22 años en reedificar el templo. O sea, wow, vemos este ciclo otra vez. Son bendecidos, vuelven a la tierra, pero nos relajamos. Y vamos a hacer el santuario. Y bueno, cuando sea, levanto el santuario, cuando tenga tiempo, porque es más, dice que procuraron más embellecer sus casas que hacer lo que les dijo el rey de Persia, el rey Darío, vayan, construyan, levanten el templo, acá tienen el dinero, acá tienen los permisos, tienen todo para hacer lo que hizo Israel cuando volvió. Y no, yo voy a levantar mi casita, voy a procurar que mi casita se vea linda. Eso es lo que dice Nehemías. Y que los tiene que redarguir porque él llegó, les dice, levanten, se va, después escucha y dice que no estaban haciendo la obra, vuelven y hay un lapso de 22 años en el cual Israel, las ruinas del templo aún continuaban, pero sus casas muy lindas.
Entonces vemos que es un ciclo. Primer siglo, pasa exactamente lo mismo. Israel tiene la bendición de tener el favor del Imperio Romano, en el cual vemos que Israel tiene sus propios mercados, tiene sus sinagogas, el templo está funcionando, pero llega un punto en el primer siglo que Israel se vuelve una vez más y se acomoda y esta bendición que el Eterno les da de poder ellos tener cierta autonomía, ellos se relajan y empiezan a sincretizarse. Y eso lo vemos en los escritos de Pablo, cómo Pablo lidia con los creyentes en el Mesías, en que estaban tratando de mezclar los cultos paganos o los cultos imperiales como con el culto al Dios de Israel. Y que Pablo una y otra vez está lidiando con eso y eso nos muestra esta conducta que hace que se ve que en algún punto esto sucedió, que se terminaron de mezclar, Judá se terminó de mezclar, los creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se mezclan y terminan siendo una mezcla rara con el mundo del Imperio Romano, que el Eterno permite que se levante Tito, el hijo del emperador Vespasiano, y en el año 70 persigue a los judíos, persigue a los creyentes en el Mesías y destruye el templo. Un gran sacudón en donde vemos que Israel de vuelta es esparcido en las naciones, es exiliado. Lo mismo lo vemos cuando Israel es dividido en dos, cuando las tribus del norte hicieron bien como bien les parecía y el Eterno que dijo, llegaron a un punto en que váyanse. El Eterno, ¿Él quiere eso? No, Él quiere que evitemos en bendición. Él quiere que estemos en bendición, pero tenemos que aprender a manejar la bendición con Él, a que no nos desvíe. Y esto va a ser algo que se va a volver a repetir, lo que sucedió con Amán y en el libro de Esther, lo que sucedió con Tito, va a volver a suceder. ¿Y saben cómo lo sabemos, familia? Cuando vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis y vamos a ir al capítulo 12, verso 17, y quiero invitar a mi hermano Gilberto que pueda leerlo, que pueda leer Apocalipsis capítulo 12, verso 17, mi hermano. Ok, Del 13, mi hermano. Si podemos leer del 13 al 17 para tener más contexto. ok, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Amén. Gracias, mi hermano. Miren lo que dice, familia. Está hablando de desierto, está hablando de caos. Miren, esto es un vocabulario que tenemos que entender la cosmovisión del primer siglo para entender este vocabulario, pero está relacionado como el mundo romano, el mundo greco-romano veía el funcionamiento del mundo. Pero vemos que dice que en el verso 14 dice, y se le dieron a la mujer, dice, se les dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente hacia dónde. ¿Y a dónde fue llevado Israel cuando salió de Egipto? Al desierto. O sea, vemos que va a volver a suceder lo mismo. Va a suceder algo en el futuro de que todos los que creemos en el Eterno, toda la humanidad, va a llegar un punto en que todos vamos a tener que pasar por una gran prueba, un tiempo de opresión, porque dice que
se levantó el dragón. Recuerden que el dragón en el vocabulario de Cos y Cosmos representa que el juicio divino. Va a haber un juicio en el cual toda la humanidad va a pasar por este juicio, incluyéndonos a nosotros los creyentes en el Dios de Israel y en el Mesías Yeshua. Pero ¿qué dice? Que en ese caos el Eterno nos va a dar alas de alguna forma, nos va a librar de ese punto, nos va a llevar ¿a dónde? Al desierto. ¿Y por qué Israel fue llevado al desierto, familia? A ver, familia, los que están en internet también participen. ¿Por qué Israel fue llevado al desierto? Para que seamos probados. ¿Probados en qué? Si vamos a guardar su palabra, exactamente, mi hermana. Y dice que esto hizo que este gran dragón, esta serpiente, se enojara tanto que no solo fuera contra la mujer, sino que dice que también hiciera guerra contra ¿quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Mesías Yeshua. O sea que estamos viendo que nuevamente al final de los tiempos sucederá algo similar a lo que sucedió en el éxodo de Israel de Egipto. Va a pasar algo que, familia, hoy no estamos muy cómodos. Yo digo familia, la verdad que estamos cómodos. Si nos comparamos con Israel en Egipto, estamos muy cómodos. Estamos siendo apenas como que la zaranda empezó a moverse, familia. Porque obviamente el mundo está en caos. Hay guerras, hay fenómenos naturales que son catástrofes, como lo que pasó últimamente en Japón, como han pasado en muchos lugares inundaciones, grandes sequías. O sea, estamos siendo apenas sacudidos. Hasta en lo económico, familia, todo el mundo está en un caos financiero. Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Europa, todo el mundo está padeciendo inflación. Familia, es el principio que el Eterno nos está como llamando la atención. Hey, pronto los llevaré al desierto. Es para que nos preparemos, familia, de estar preparados. Y vemos que esto va a volver a suceder, y no solo por lo que dice Apocalipsis capítulo 12 del verso 13 al verso 17, sino que si vamos a Apocalipsis capítulo 14, vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, y quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos que lo pueda leer, del verso 14, capítulo 14 del verso 9 al 12, mi hermana. ¿Qué dice? Claro que sí. 14 del 9 al 12. Del 9 al 12, sí, mi hermana. Perfecto, déjeme nada más corroborar. Voy a leerlo de la Biblia textual. Amén. Apocalipsis 14 del 9 al 12. 14, ¿verdad? Correcto. Sí, 14 del 9 al 12. Ok. Y otro ángel, el tercero, lo siguió diciendo con gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo de su tormento sube por siglos y siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí estaba la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Y Amén. hasta el 12. Hasta el Perdón. 12. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Wow, No, familia, gracias. miren lo que está sucediendo aquí. No vamos a entrar en detalles de quién es la bestia, cuál es la marca de la bestia. Les recomiendo en esto que vean un estudio que hizo nuestro hermano Rico, muy bueno y muy claro con respecto a este tema en contexto, que se llama El Islam y la marca de la bestia. Es un estudio de hace aproximadamente 6 años. Yo se los voy a dejar en la descripción del video para que lo vean, para que profundicen más en ese punto. Pero yo quiero que nos enfoquemos a nivel macro. ¿Qué está sucediendo acá? De acuerdo a lo que nos narra el capítulo 14, es que va a haber algo que va a suceder, que va a haber, ¿qué? Caos. Va a haber un gran caos, en donde dice que va a haber un sistema o va a haber un gobierno que va a imponer ciertas reglas que
no es muy parecido a lo que sucedió en el éxodo de Egipto? Que se levanta una minoría que oprime a la mayoría a través de qué? De impuestos, a través de algo de trabajo forzoso, del miedo, muy bien. Y acá no estaba hablando de lo mismo. Entonces podemos marcar un paralelismo entre lo que sucede en el éxodo de Egipto con el final de los tiempos, en donde se va a levantar un faraón que podemos llamarle un sistema de gobierno, podemos llamarlo una minoría religiosa, como el título que le pongamos. Pero se va a levantar una minoría que va a oprimir a la gran mayoría. ¿Por qué la gran mayoría, familia? Porque hoy en día muchos conocemos del nombre del Eterno. Muchos creen en el Dios de Israel. Muchos creen en el Mesías. Ya sea que lo conozcan como Jesús o como Yeshua, muchos creen. Pero muchos tendrán la paciencia de los santos para guardar los mandamientos y la fe en el Mesías Yeshua en estos tiempos difíciles. Es una gran pregunta, familia. Pero esa es la gran esperanza que tenemos, familia, de que nosotros tenemos que permanecer firmes. A pesar de que venga el caos, a que venga estas situaciones que podemos ver que es una sacudida, familia, no estamos exentos de pasar todo esto. ¿Por qué? Porque el Eterno lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que demostremos cuál es nuestra fe y que si realmente vamos a ser leales al Dios de Israel o a la mínima vamos a, como dice aquí, a correr a dejar ponernos la marca o la señal del sistema. ¿Voy a ser coherente con lo que digo, creo y hago? ¿O voy a ir corriendo a la mínima que sea sacudido, voy a ir corriendo al sistema y me voy a refugiar en el sistema? ¿Voy a poner mi confianza en el gobernante o voy a poner mi confianza en Dios? Miren que esto es algo bien interesante porque podemos ver que como Israel tenía una cierta confianza en Egipto, en el faraón, en la autoridad familiar. Esto nos enseña que no tenemos que poner nuestra confianza en el gobernante de turno. Por más que el gobernante de turno diga que cree en Dios, diga que cree en la Biblia, que defiende a Israel, o que esté en contra de Israel, no pongamos nuestra confianza. Porque nuestra confianza no es en el hombre, sino en Dios. Y miren lo que sucede cuando uno pone la confianza en el hombre. Ese hombre está hoy de turno. Y, y mucho, exactamente, o sea, porque miren, si ponemos nuestra confianza en el hombre, hoy el hombre capaz que pueda ser bueno, ser malo, pero ponemos nuestra confianza. Pero el día que ese hombre no esté, ¿qué va a pasar? Viene otro y cambia el sistema, cambia el juego, ¿y qué sucede? Allá fuimos como Israel, como borreguitos detrás de Faraón. Familia, son tiempos en los que tenemos que estar firmes en nuestra relación con Dios. No poner en la confianza en el hombre, sino poner en la confianza en Dios. Porque ya las escrituras nos hablan de antemano. Todo va a llegar un momento en que todo va a ser un caos. No vamos a tener lugar en donde refugiarnos, sino que solamente en un solo lugar, en Dios, en el Mesías Yeshua. Y seremos llevados, dice que, al desierto, Apocalipsis. Así como fue llevado Israel al desierto, en donde experimentaron, en donde ellos pudieron aprender a experimentar la justicia, la bondad de Dios y experimentar esa bendición que a pesar de que estaban en un clima adverso, en una situación adversa, Dios estaba con ellos. Porque dice que cuando, y vamos a ver más adelante, cuando estaban en Egipto, en el desierto, dice que no se enfermaron, que sus pies no se hincharon, que sus calzados no se gastaron, sus vestimentas no se gastaron. Siempre tuvieron alimento, siempre tuvieron agua, siempre tuvieron refugio, a pesar de que alrededor de ellos había un desierto, una circunstancia adversa. Familia, pongamos la confianza en Dios y esa es nuestra esperanza. ¿Y saben cómo lo sabemos? Vamos a Éxodo, capítulo 3. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 3, versos 7 al 10. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 3, del verso 7 al 10. Y quiero invitar a la familia Pelo que puedan leerlo. Amén. Dijo luego Adonai: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Amén. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias. Bueno, miren lo que es nuestra esperanza. Miren, el Eterno está dándole al pueblo, miren, está enviando a Moisés. Cuando nosotros analizamos a Moisés, vemos una figura del Mesías Yeshua. Así como lo vimos con José, con Joseph, también lo vamos a ver con Moisés. Recuerden, Yeshua fue un profeta como Moisés. O sea que vamos a ver un paralelismo muy similar. No solo eso, sino que cuando vemos estos primeros capítulos, vemos que Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Cuando nació Moisés, ¿qué quería hacer el faraón? Matar a los niños. ¿Qué sucedió con Yeshua cuando nace? El rey Herodes quería matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque también tenía el mismo miedo que tenía el faraón de Egipto, de que se levantara un rey que lo destronara, que fortaleciera al pueblo. Entonces acá vemos en el capítulo 3 como ahora el Eterno levanta a Moisés como este líder que va a traer esa salvación a su pueblo, una figura del Mesías. Pero miren lo que dice el verso 7, dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Verso 8 dice, y lo sacaré de esa tierra a la tierra que fluye leche y miel, a una tierra buena. Familia, esa es nuestra esperanza. La esperanza de que Dios está recordando el pacto que hizo con Abraham. Recuerden que Abraham le dijo, cuando renovó el convenio con Abraham, cuando afirma el pacto con Abraham, le dice, tu descendencia va a ir a una tierra extranjera, va a ser oprimida, pero yo los libraré de esa tierra. Imagínense a Abraham en esa situación. ¿Qué tipo de convenio está haciendo? En donde él ya sabe de antemano que su descendencia va a pasar por esto angustia, pero Abraham tiene la confianza en Dios de que Dios va a librar a su descendencia de la opresión. Esa es nuestra esperanza, familia. No importa qué suceda a nuestro alrededor, aferrémonos a la fe de Abraham, tengamos la fe de Abraham, esa fe en la que el Eterno le dice, tu descendencia va a pasar por caos, pero yo los libraré. Bueno, así va a ser el Eterno con nosotros, familia, es nuestra esperanza. Él nos va a sacar de Egipto, Él nos va a sacar de Egipto, pero nos va a llevar ¿a qué? Al desierto, antes de entrar a la tierra prometida, para probar nuestros corazones, si realmente vamos a ser leales a Él, si vamos a estar firmes en lo que digo, creo y hago, o me voy a volver a Egipto, como vamos a ver que va a suceder muchas veces en el desierto, que Israel y la multitud mixta quiere más de una vez volver a Egipto, a la tierra en donde comían peces y había bendición. Ponían su mirada en el pasado y no en lo que el Eterno les estaba dando. Entonces es algo bien interesante porque es algo que tenemos que tener en claro, familia. Dios ha hecho un pacto, ha hecho una promesa a Abraham y que su descendencia, a pesar de que esté en caos, él, como dice aquí, yo los escuché, yo vi la aflicción de mi pueblo en Egipto y él ahora está acudiendo a defender a su pueblo. Está enviando a Moisés, a su mensajero, a este apóstol, a este mensajero, lo está enviando para que traiga las buenas nuevas a un pueblo que está siendo oprimido. Hello, Yeshua hizo lo mismo. Trajo esas buenas nuevas para nosotros. Ahora vamos a tener que demostrar nuestra fe como Abraham y aferrarnos al pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Es algo que, por ejemplo, en Segunda de Crónicas vamos a ver cómo el Eterno está dándonos esta esperanza.
Y quiero que vamos a Segunda de Crónicas, vamos a ir a Crónicas, capítulo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 7, y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que lea Segunda de Crónicas, verso 13 al 16. 13 al 16. Así, gracias. 13 al 16. Dice así, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si Amén. tú Amén, hasta mi ahí, hermana, gracias. gracias, Shalom. Está ahí. Shalom, mi hermana, gracias. Miren lo que dice, esto es el rey Salomón cuando dedica el templo. Miren lo que dice, y Salomón conoce, y en este punto vemos que Salomón tenía su esperanza en Dios, en donde dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces, dice el Eterno, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Familia, miren la gran esperanza que tenemos. A pesar de que haya caos, de que no entendamos qué es lo que está sucediendo a nivel global, a nivel económico, a nivel salud, a nivel de lo que sea, familia, pongamos nuestra esperanza en Dios. Arrepentámonos de nuestros malos caminos. Porque miren lo que les dijo en Éxodo capítulo 3. El Eterno vio la aflicción de su pueblo, escuchó el clamor de su pueblo. Y Salomón está invocando esto, estás, digamos, recordando esto en esta oración que él hace al dedicar el templo, en la inauguración del templo, en donde dice Dios, yo escucharé a mi pueblo, abriré mis ojos, dice, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, dice. Familia, tenemos que aferrarnos a Dios. Éxodo, capítulo 19. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 19. Nos estamos adelantando unas porciones más, pero es interesante porque viene acorde a lo que estamos viendo. Éxodo, capítulo 19, verso 4 al 6. Y quiero invitar a Verónica Ríos que los puedas leer. Sí, pastor. Éxodo 19. 19 del 4 al 6. Perfecto. Del 4 al 6. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Ok. Entonces Moisés. Gracias, mi hermana. Perfecto, hasta el Gracias. 6. Hasta el 6 era. Gracias, mi Gracias. hermana. Miren lo que está diciendo en el capítulo 19. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, familia. Familia, ¿ahora entienden por qué hago tanto énfasis en que pongamos nuestra confianza en Dios? Sé que no es fácil, que es un desafío, porque somos humanos, somos seres humanos de carne, piel, hueso, tenemos sentimientos, tenemos quizás que luchar con nuestro carácter. Pero familia, que eso no nos desenfoque de poner nuestra confianza en Dios. Obviamente, a todos nos pasa, familia, que cuando pasamos por una situación de angustia, somos sacudidos. Y muchas veces como que queremos salir corriendo, pero lo menos que hacemos es
decir, Señor, perdóname, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué, Señor, me permites pasar por esto? Nunca se nos ocurre preguntar por eso. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas que pasemos por esto? Familia, esto no es, digamos, ¿cómo les puedo decir? Como les decía al principio, Dios nos quiere bendecidos, pero que en todo momento estemos con nuestra mirada en Él. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Estamos mirándolo a Él, recibimos la bendición y ¿qué sucede? Ay, qué linda la bendición. Y me quedo con la bendición. Y la bendición es pasajera, pasa, y cuando la bendición se termina, ¿qué viene? El caos de vuelta. Porque mi mirada estaba en lo material, pero no estaba en el dador de la bendición. Porque la bendición puede pasar, pero si mi mirada está en el eterno, va a venir una bendición, se va a ir, quizás haya caos, pero tengo la confianza de que el eterno va a escuchar mi clamor, que Él está viendo mi situación y Él va a acudir a mi ayuda sin importar lo que esté pasando a mi alrededor. Entonces es algo bien interesante, familia, de ver cómo el Eterno está haciendo memoria siempre de ese pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Hay algo que mientras preparaba el estudio se me vino a mente el Salmo 181. Quiero que vamos todo, perdón, el Salmo 81, no el Salmo 181, sino el Salmo 81, familia. Y este Salmo es un Salmo que se leía en el templo. Era un Salmo que después de que se hacía la ofrenda tamid de la mañana, los levitas, al terminar la libación o juntamente con la libación, cada día de la semana había un salmo que se recitaba como un cántico. Y el día jueves, para nuestro calendario, o el día quinto de la semana, los levitas cantaban en el templo el Salmo 81. Y miren lo que dice el Salmo 81, familia. Dice, al director de la música sobre el Gitit, Salmo de Asaf. Ahora yo les pregunto, familia, ¿quién es el Gitit? ¿Quién era el Gitit? Lo vimos en el tratado Midot. Era el levita encargado de la música, mientras que Asaf era el que estaba encargado de qué? De la adoración en el templo, digamos, de las alabanzas en el templo. La familia de los levitas que pertenecían los cantantes y los que tocaban los instrumentos. Y miren este cántico. Dice, cantad con júbilo a Dios de nuestra fortaleza, aclamad al Dios de Jacob, elevad su cántico y percutid el tambor, tocad la dulce arpa y la lira, tocad el shofar en el nubilunio, en el día de nuestra fiesta, que es cuando la luna está oculta, pues se trata de una ley para Israel, una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo estableció como testimonio para Joseph. Miren este vocabulario, dice que todo esto lo estableció como testimonio para José, para Joseph, cuando él salió hacia la tierra de Egipto, idioma que no conoció oí. Yo alivié el peso de su espalda, sus manos quedaron libres de la canasta del constructor. Vocabulario que podemos asociar con el capítulo 1 de Éxodo. Tú clamaste en la desgracia y yo te rescaté. Lo que leíamos en Éxodo capítulo 3, versos 7 al 10. Yo te respondí desde el sitio oculto del trueno, monte Sinaí. Yo te puse a prueba en las aguas de Meriba. Escucha, pueblo mío, y te he de advertir. Israel, si tan solo me escuchases, que no haya en tu seno dioses extraños. No te inclines ante deidades extranjeras. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué le dice el Eterno a Moisés cuando está en la zarza? Yo soy el que soy. Yo soy Adonai, tu Elohim, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Abre tu boca ampliamente y habré de colmarla, dice el Eterno. Empero mi pueblo no me escuchó. Israel nada quiso saber de mí. Por ello, los abandoné a sus necios corazones. Les dejé seguir sus propios consejos
si mi pueblo me escuchase, si Israel anduviese por mis caminos, pronto sometería a todos sus enemigos y alzaría mi mano contra quienes los acosan. Quienes odian a Adonai se acobardarán ante él y su condena durará por siempre. Lo alimentaría a Israel con lo mejor del trigo y con la miel de la peña te saciaría. Wow, familia, se me vino esto a mente porque el vocabulario, cuando leí este salmo, y se me vino a mente este salmo, porque es un salmo que lo decimos todos los días, en nuestras oraciones diarias, al finalizar las oraciones de la mañana que representan la ofrenda tamid de la mañana, culminamos cada día con este salmo. El día quinto culminamos con este salmo. Y se me vino a la mente, y el vocabulario es el mismo de Éxodo. Está recordando de que Joseph fue obediente a pesar de que él estaba siendo obediente al Eterno mientras él iba a Egipto. Y dice el Eterno en el Salmo, dice que el Eterno libró de la canasta de constructor a José, porque fue obediente, guardó los mandamientos, se mantuvo fiel al Eterno, se mantuvo firme al Eterno. Pero ¿qué sucedió con su generación? ¿Qué pasó con la generación de sus hermanos? Se desviaron, se dejaron llevar por la bendición. Y esto lo vemos en la historia de Israel. ¿Qué sucede con Efraín, con el descendiente de José? ¿Qué pasó cuando el reino de Israel, la nación de Israel se divide en dos y las 10 tribus del norte son reinadas por Efraín? ¿Qué sucede? ¿Qué hizo Efraín? Levanta los 2 becerros de oro, uno en Belén y otro en Dan y otro en Betel. ¿Y qué dice acá? Miren cómo empieza el Salmo. Dice que Joseph, que todo lo que fueron las festividades, los tiempos señalados, estipulados por Dios, fueron como un testimonio para Joseph. Dice que fueron el Salmos, dice, todo esto fue una ley para Israel, una ordenanza para el Dios de Jacob, del Dios de Jacob, y lo estableció como testimonio para José. ¿Y qué hizo la descendencia de José? Levantó becerro de oro, adoración a ídolos, y mírenlo cómo finaliza el Salmo. Si tan solo mi pueblo me escuchare, se vuelve de sus malos caminos. Si tan solo, dice, abre tu boca y yo la colmaré. Está hablando después, al finalizar, de que habrá guerra, se levantarán los enemigos, se levantará el caos, pero en ese caos dice, yo los sostendré. Yo los alimentaré con el mejor trigo y la miel que sale de la peña. ¿Qué quiere decir esto, familia? Que debemos estar atentos, de que tenemos que estar velando todo el tiempo, familia. De que no nos podemos dejar deslumbrar por la bendición, ni tampoco por los tiempos de caos, familia. Porque eso ha sucedido en la historia de Israel. Conocemos la historia. ¿Por qué la conocemos? ¿Y por qué el Eterno nos permite conocer la historia? Para que no repitamos la historia. De que no tengamos que pasar el mismo proceso que pasó Israel, para cortarnos el camino. Y que no tengamos que padecer tanto caos. Pero es un desafío poner nuestra confianza en Dios. Primera de Crónicas 10:12 dice que el que esté firme tenga cuidado de no caer. Perdón, Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, dice que mire a aquel que esté firme, que no caiga. Cuídese de no caer. Familia, esto es interesante porque si nosotros nos acomodamos, ya sea tanto a la bendición o como estar en una situación caótica, ¿qué va a suceder, familia? Que nos vamos a terminar desviando totalmente nuestra mirada del Eterno. Que nos relajemos en el caos o en la bendición y demos lugar a que nos desviemos un poquito, un segundo. Y esto se me vino a mente porque un tiempo estuvimos hablando con un miembro de las Fuerzas Armadas, un hermano que pertenece a Gendarmería Nacional aquí en Argentina, y le habían dado un ejercicio de ubicarse, podemos decir, de reconocimiento y de ubicarse, no con brújulas, sino con coordenadas. Y que él nos decía que cuando le dan las coordenadas es
tantos grados, tantos minutos, tantos segundos. Pero cuando uno se equivoca en un segundo y uno empieza a mantener ese mismo error, uno empieza a desviarse del camino, que puede llegarse a desviar en kilómetros por un segundo. Entonces, familia, estemos atentos, estemos vigilantes de no estar relajándonos y desviándonos, permitiendo de que la bendición nos desvíe nuestra mirada de Dios. Que el trabajo, que la necesidad, que la salud, que la enfermedad, fuera lo que fuera que esté sucediendo en nuestras vidas, que no nos desvíe nuestra mirada del eterno, familia. Porque un segundo que en la coordenada que Dios nos ha dado, que es muy clara, que dice, si mi pueblo se arrepintiere y vuelve a mis caminos, Él nos llevará a la tierra prometida que fluye leche y miel. Abriríamos nuestras bocas y Él los llenaría de lo mejor del trigo y de la miel que sale de la peña, por más que alrededor nuestro haya caos. Pongamos nuestra mirada en el eterno. Aferrémonos a Dios, familia. ¿Es un desafío? Sí, pero son los tiempos en los cuales ahora nosotros estamos siendo probados, familia. Y tenemos esta gran esperanza de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no se olvida del pacto que hizo con Abraham. Y Él va a extender su mano fuerte y nos va a defender y va a escuchar nuestra angustia. Sí, familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un poco interesante ver todo este aspecto del libro de Éxodo, estos primeros capítulos, en donde podemos ver que necesitamos enfocarnos en Dios y buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras vendrán a su alrededor. Así que, familia, lo dejamos hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este tiempo. Espero que podamos meditar en esto, analizarnos y poder corregir nuestro camino, corregir ese segundo que nos estamos desviando de las coordenadas que Dios nos dio para mantenernos firmes en el camino que nos ha dado. Porque recuerden, el Dios al que le servimos es un Dios justo, fiel y verdadero, que no es hombre para mentir y cambiar de opinión. Y que su palabra es fiel y nunca cambiará ni nunca cambió, familia. Así que ánimo. Así que continuamos aprendiendo sobre el libro de Éxodo, contextos, mandamientos. Vamos a seguir aprendiendo mucho más del libro de Éxodo. Así que lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en el próximo estudio. Y sí, familia, es de bendición cada uno de los estudios que compartimos. Ayúdenos suscribiéndose al canal y compartiendo los estudios, familia. Así podemos llevar este mensaje a las naciones y poder difundir el evangelio de Yeshua, nuestro Mesías, y el pacto eterno que hizo el Eterno con su pueblo Israel. Así que, familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom.